Ahora sí les voy a pedir que se pongan de pie y abran sus Biblias en el capítulo 3 de Filipenses. Y escogí esta parte de la escritura que pudiera parecer que no necesariamente tiene que ver con ese domingo de resurrección, con los eventos que leemos en los evangelios. Pero lo que quiero el día de hoy hacer es ver cómo se ve la resurrección del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Y de entrada creo que el hecho de que estemos aquí reunidos celebrando ese día ya nos permite ver cómo era en la iglesia primitiva, donde se juntaban el primer día de la semana a alabar al Señor Jesucristo. Dice el capítulo 3 del libro de Filipenses, aunque voy a predicar del versículo que es 4 en delante. Vamos a leerlo desde el versículo 1. Dice la palabra del Señor así: por lo demás, hermanos míos, regocíjense en el Señor. A mí no me es molesto escribirles otra vez lo mismo, y para ustedes es motivo de seguridad. Cuídense de esos perros, cuídense de los malos obreros, cuídense de la falsa circuncisión, porque nosotros somos la verdadera circuncisión que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne, aunque yo mismo podría confiar también en la carne. Si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura, a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerlo a Él, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Padre, te pedimos el día de hoy que nos ayudes a recibir tu palabra por la presencia de tu Espíritu Santo que nos has dado. A mí ayúdame a comunicar correctamente lo que tú quieres decirnos aquí, y a todos ayúdanos a recibir las cosas de esa manera. Nos ponemos en tus manos y te pedimos tu bendición, Padre, para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Este es un domingo en el que mucha gente que nada tiene que ver con la fe, no son personas que van a la iglesia, no necesariamente creen en las cosas del Señor, pero independientemente de ello, el día de hoy lo están celebrando. Están celebrando un evento que, debido a que tanta gente creemos y festejamos este evento, mucha gente se ve afectada por ello. Nos vamos a juntar a comer y vienen los impíos a nuestras comidas. No, no sé qué. No, vienen los invitados a nuestras comidas, viene la gente que no conoce a Dios y se disfrutan, o sea, están disfrutando de lo que nosotros traemos dentro del corazón. El día de la resurrección, si tú no lo sabes, es nada más y nada menos que un evento histórico. Esto está registrado en los anales de la historia. Aunque tú puedas negar la deidad del Señor Jesucristo, este es un evento que tomó lugar hace poquito más de 2000 años y que, debido a que Él resucitó entre los muertos, nosotros el día de hoy podemos estar aquí cantándole, deleitándonos con ese glorioso placer de conocerlo, porque está vivo, es real, ha tocado nuestras vidas y las ha cambiado de una manera muy drástica, muchas de ellas, como lo fue la vida del apóstol Pablo, que fue el que Dios usó para escribir esto. Pero a ti y a mí nos debe de importar este evento.
Nos debe de importar porque todos en algún momento dado preguntamos al final de nuestras vidas, y me ha tocado estar con algunos de ellos, muriéndose en sus últimos momentos, gente que nada tuvo que ver con Dios, que vivieron vidas muy terribles, gritándole a Dios que los perdone. Perdóname, Dios. Nunca fueron a la iglesia, vivieron vidas muy terribles y en esos últimos momentos le pedían a Dios que los perdonara. Tal vez tú has visto a alguien así. Pero independientemente de ello, todos y cada uno de los que estamos aquí tenemos que estar seguros de que esto es algo que es importante para nosotros, de tal manera que que nos podamos apropiar de ello. Tal vez usted has preguntado qué va a pasar conmigo cuando yo muera. Y la razón que te preguntas es porque aquí hemos estado predicando el libro de Eclesiastés. Y en el capítulo 3 del libro de Eclesiastés, en el versículo 11, dice que Dios ha puesto en el corazón de todos la eternidad, sin que logremos comprender todo acerca de ello. En todos ha puesto la eternidad Dios. Por eso nos preguntamos qué hay después de la muerte, qué va a pasar conmigo, dónde voy a ir a estar. Y la palabra de Dios nos dice de qué manera nosotros podemos estar seguros de que podemos pasar una eternidad con Cristo. Aunque a ti te pueda sonar como arrogante esto que estoy diciendo, porque me ha tocado que me dicen, mira, ¿qué tan seguro puedes estar? ¿Cómo puedes afirmar algo así? Bueno, lo podemos afirmar porque la palabra de Dios nos dice de qué manera nosotros podemos estar completamente seguros de que vamos a pasar una eternidad con Cristo. Amén. El día de hoy lo que vamos a ver es ver que la resurrección no solamente se celebra, ese es el propósito de mi mensaje. Se experimenta cuando dejamos todo por ganar a Cristo. O sea, lo que escribe el apóstol Pablo es algo que nosotros debemos de tener muy en cuenta. Y él escribe de una manera en la que nos ayuda, si no a todos, a la mayoría de los que estamos aquí, a considerar de qué manera estamos nosotros confiando en que vamos a pasar una eternidad con Dios. Pablo tenía una seria convicción de que todo lo que él hacía, todo aquello a lo que se daba, le permitía a él irse al cielo. Entonces mi primer punto en esta predicación es que hay el engaño de la justicia propia. O sea, el apóstol Pablo estaba plenamente convencido de que iba a pasar una eternidad con Dios. Y él lo que hace es que se pone a enumerar los distintivos que lo ponen a él en una categoría de lo más cercano, se pudiera decir, a las cosas de Dios en términos humanos. El apóstol Pablo presumía literalmente de todas y cada una de estas distintivas virtudes que él tenía y que le hacía verse como un hombre admirable, un hombre sumamente importante, porque por principio de cuentas tenía este hombre la religión correcta. ¿Cuál era la religión correcta? En el Imperio Romano, lógicamente que tenían una cantidad de dioses tremendos: Poseidón, Hera, Zeus, Diana, Apolo, Atenea. Y este hombre hablaba de ser un hombre, un israelita, que Dios había dado al pueblo de Israel las promesas, los pactos, les había dado las ordenanzas, el culto. Y este es un hombre que presume precisamente de ser uno de los voceros de la religión, la única religión en aquel entonces monoteísta, donde se dirigía solamente a un Dios. Él estaba seguro que el creador del cielo y la tierra era el que se había manifestado a Abraham, a Isaac, a Jacob, y él venía de ese linaje de judíos. Tenía no únicamente la religión correcta, sino también tenía el linaje correcto. Este hombre
hablaba de su herencia judía, del linaje de Israel, hebreo, de hebreos. Este individuo era como tal vez aquí alguien pudiera decir, yo aquí soy cristiano de cristianos, así de ese calibre, y se jactaba de ello. Este hombre venía de la tribu de Benjamín, sin ningún tipo de mezcla con gentiles, venía de ese linaje, donde no lo menciona por casualidad. O sea, hubo un tiempo en el que se divide el reino, en las 12 tribus se dividen, se van 10 hacia una tendencia un poco liberal, como lo diríamos el día de hoy, pero más que liberal, empezaron con cierto tipo de idolatrías, se desviaron. Pero la tribu de Benjamín fue de las que permaneció fieles, y la de Judá también. Él venía de ella. Decía, donde no hay ningún tipo de problemas de que nadie nos pueda acusar de ello, era estable, era honorable. Este hombre menciona sus credenciales impecables y empieza de cierto modo a numerarlas como diciéndonos, tú quieres saber lo que puede hacer a una persona bien vista a los ojos de Dios, yo soy ese. Tengo la conducta correcta. Este hombre que fue circuncidado al 8º día, israelita auténtico, fariseo, celoso al grado de que perseguía a los cristianos que se estaban convirtiendo, le decían los del camino, y pedía cartas a los sacerdotes que gobernaban las diferentes secciones para perseguirlos y llevarlos a la cárcel, e inclusive hasta quitarles la vida, como sucedió con Esteban, cuando le pusieron la ropa de Esteban a sus pies, y él fue el que dijo, mátenlo. Este Saulo de Tarso tenía todas estas características aunadas al hecho de que decía, en cuanto a la conducta, en cuanto a la ley, irreprensible. No había algo en la ley que este hombre no hiciera de una manera correcta. Esto era algo muy serio. Era un motivo legítimo para estar orgulloso. Y luego dice, y todo esto, si alguien podría confiar en ello, era yo. Y no me sirvió. No me sirvió absolutamente de nada. Siendo este hombre tal vez el mejor ejemplo del judaísmo tradicional, no hubiera habido nada que lo hiciera cambiar, puesto que era un hombre sumamente celoso de lo que creía. Este era un hombre de convicción. Este hombre sabía el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia se los sabían de memoria. Un hombre sumamente inteligente, era un hombre dado a la tarea de querer saber de las cosas de Dios. Y dice, pero todo esto, dice, llegó en un momento dado que me di cuenta de que todas estas cosas para mí eran basura. Las considero como una pérdida por Cristo. Creo que de alguna manera u otra el contraste entre esta manera de pensar es que tuvo que hacer mención de estas cosas, de estas características, y lo hizo hablando de ellas de una manera despectiva. Este era el hombre que sabía la ley como nadie y llegó a la conclusión de que Dios no se agradaba de ello. No le servía absolutamente nada a Pablo el conocer la ley, porque lo único que tenía este hombre es que era un hombre que estaba convencido intelectualmente porque a Cristo no lo conocía. Este hombre no se jacta de elevarse al escribir esto. Ya nos dijo todas sus particularidades. Lo que está haciendo es diciéndoles,
hubo un cambio tan radical en mi vida que con todas estas cosas que yo hacía y practicaba y estaba convencido de ellas, que no me servían de nada, las tuve que considerar por basura a la hora de que conocí a Cristo. Para un judío, escuchar este tipo de argumentos era algo sumamente ofensivo. Imagínense ustedes que de repente Saulo de Tarso, este hombre que fue instruido por el maestro más famoso de aquellos entonces, de Gamaliel, empezara a decir este tipo de cosas. Entonces lo veían otros judíos, decían, ¿qué está hablando este hombre? ¿Qué loquera se le metió a la cabeza? ¿Cómo no únicamente está haciendo a un lado todo lo que lo podía haber salvado, sino que lo tenía considerado por basura, al grado de que ahora le va a empezar a predicar a todo el mundo que pudiera él tener contacto acerca de Cristo Jesús? La gente a la hora de oírlo decían, ¿no es este el que perseguía a la iglesia de Dios? ¿No es este? O sea, había una sorpresa muy tremenda, porque de repente deja este hombre de ser ese hombre celoso de la ley y luego después empieza a enseñar en contra de ella, diciéndoles, espérate, la ley no te puede salvar. Los 10 mandamientos no los puedes cumplir. Ya ven cómo es común que gente piense que porque no mata, no roba, no adultera, no se emborracha, no miente, no es avaricioso, se va a ir al cielo. Cuando vemos la palabra de una manera tan clara que dice, por las obras de la ley, nadie será justificado. Nadie absolutamente. Decía John MacArthur cuando vivía, la religión externa, como la de este hombre, puede limpiar el comportamiento. O sea, una persona religiosa se puede comportar bien, pero nunca transforma el corazón. La religión puede restringir el pecado, pero no puede cambiar el corazón. Si tú eres una persona religiosa que tratas de cumplir con los mandamientos de Dios hasta donde tú crees posible poder, dice la Biblia que no te sirve de nada. Y es algo serio porque precisamente aquí lo estamos viendo. Este hombre fariseo, judío, ¿quién diría, oye, pues los judíos todos se van a ir al cielo? El día de hoy, lee los capítulos 9, 10 y 11 para que veas que el Israel del cual habla la palabra de Dios, el día de hoy, no es el Israel étnico, geográfico que nosotros conocemos, que de hecho está lleno Israel de gente atea. La inmoralidad es rampante y la cosa tremenda es que fue a este pueblo a quien Dios le dio el privilegio de conocer su palabra. La justicia de este hombre, con sus credenciales impecables, si él dijo, yo no confío en ellas, porque no me pueden salvar, lo lógico es nosotros llegar a esa misma conclusión y decir, ¿qué estaré yo haciendo? Preguntarnos, ¿qué estaré yo haciendo que me hace a mí creer que yo estoy bien delante de Dios? O sea, ponte a ver estas características de este hombre y dice él, la conducta correcta no me sirvió de nada. Era un hombre celoso de la ley, pero no me pudo salvar. Y aquí una de las cosas que también pudiéramos pensar es, yo las cumplí mejor que todos ustedes, porque les dijo, escribe el apóstol Pablo, dice, de entre todos, dice, yo los sobresalía, yo los sobrepasaba a todos en cuestiones de comportamiento y de doctrina y de seguir las reglas. Este hombre era la estrella. Dice, y ahora lo considero basura. Dices tú, caray, pero ¿cómo puede pasar en una persona que de repente tú puedas ser tan
devoto, tan celoso, tan intencional en algo y de repente lo dejes y te volteas y ahora seas la antítesis de lo que eras antes. Eres ahora todo lo contrario de lo que eras antes. O sea, les voy a decir, los que han experimentado un nacimiento de nuevo como cristianos, yo creo que algunos de nosotros nos encontramos hasta batallando con nosotros mismos. Yo me acuerdo que yo no sabía lo que me había pasado, no entendía bien qué era lo que me estaba pasando cuando Cristo vino a mi vida. O sea, me sentía totalmente extraño, diferente. Sabía que algo serio había hecho Dios en mi vida, pero no lo podía entender. Ahora imagínense este hombre que desmontó completamente la posibilidad de que alguien se pudiera salvar haciendo cosas buenas, diciéndonos, la salvación de una persona no depende de sus obras. Y lo he explicado en algunas otras ocasiones donde les digo, si a Dios lo ganáramos nosotros por medio de las obras, entonces Jesucristo vino de oquis. Número uno. Número dos, si tú puedes ser salvo por medio de tus obras, tú necesitarías saber cuáles y cuántas. Y también preguntarte en dónde las puedes encontrar. Y si no las puedes hacer, tú no puedes hacer las obras buenas que tú creas que te pueden salvar, podríamos concluir que Dios es un Dios injusto. Porque no toda la gente puede hacer buenas cosas. Gente que está sumamente limitada económicamente, socialmente, geográficamente, físicamente, mentalmente. Por lo tanto, la salvación la pone Dios al alcance absolutamente de todo aquel que quiera conocer a su Hijo Jesucristo. ¿Qué es lo que tuvo que hacer el apóstol Pablo en mi segundo punto? Bueno, pues lo que hizo es que lo perdió todo. Aquí en esta parte el apóstol Pablo afirma que lo que antes consideraba como ganancia para tener un estatus religioso, educativo y sus logros, ahora lo ve como una cosa que no tiene absolutamente ningún valor comparado con Cristo. Esta, hermanos, no es una declaración que podemos traer aquí de una manera abstracta. O sea, Pablo perdió todo lo consideró por basura y se reorientó sus prioridades de su vida. Antes era un perseguidor de la iglesia, un hombre celoso de las cosas de Dios. Se topa con Cristo, ahora es un predicador del evangelio. Tuvo que darse a la tarea de un cambio de perspectiva en su manera de vivir, y a la luz de la cruz todo esto se convierte en una pérdida. ¿Cómo podemos nosotros hacer una ecuación y decir, mira, yo soy bueno, yo me voy a ir al cielo? Cuando que lo único que tenemos que hacer es voltear a ver a la cruz y ver que Cristo tuvo que dar su vida por todos nuestros pecados que ofenden a Dios. No puedes tú ser tan bueno como para que no necesites al Cristo que dio su vida por ti en la cruz. No puedes. Eso es una ofensa. Esa es una blasfemia, se pudiera decir. El estar dispuesto, hermanos, a perderlo todo y considerarlo como basura es hacer a un lado todos nuestros ideales en la vida que creemos que, por muy buenos que puedan ser, van a impresionar a Dios, le van a llamar la atención a Dios porque nosotros queremos hacer esto o aquello, creemos que el ser muy trabajadores, muy diligentes, muy dados a lo que hacemos bien, nos va a dar un buen lugar delante de Dios. Y la verdad es que el Señor claramente aquí nos hace ver que no hay absolutamente nada de Él, nada delante de Él que se pueda comparar con el sacrificio que Cristo vino a hacer, al grado de que tú, una vez que lo conoces, si es que lo conoces, tendrás entonces que estar dispuesto a dejarlo todo por Él. Ahora, dices tú, oye, pues a mí eso me da miedo.
¿Cómo voy a dejar todo? ¿Qué tengo que dejar? Lo que tienes que dejar es aquello en lo que confías para que te salve. Tú y yo seguimos trabajando en lo que tú y yo hacemos. Este es mi trabajo, mi oficio, mi pasión, mi llamado. El tuyo es tal vez sea lo que sea. Nosotros, al ver estas cosas ante la óptica divina, tenemos que abandonar la ilusión de que haya algo en ti que tenga un valor salvífico. Si tú piensas en algo, dices tú, es que yo nunca me he emborrachado, o yo nunca he hecho drogas, o yo nunca he adulterado, o yo nunca he fornicado, no he visto pornografía. Dice el libro de Santiago que si tú violas uno de los mandamientos, los violas todos, los 10. Si mientes, es como si mataras. Si matas, como si adulteraras. O sea, dice, uno que tú violes, los estás violando todos. ¿Y qué hace el apóstol Pablo aquí? Dice ahora lo he estimado como pérdida por amor a Cristo y estimo todas las cosas como pérdida por el incomparable valor de conocer a Cristo. Martín Lutero escribió, dice, la justicia del hombre es lo que más le impide recibir la justicia de Dios. Es que yo no soy tan malo. Yo sí soy más o menos bueno. Y en algo se tendrá que fijar Dios dentro de esto. Esto, hermanos, es como tener un jarro de dulces, y meter tu mano y agarrar los dulces y quererla sacar. Si tú no sueltas aquello que tú consideras dulce, valioso, si tú no lo sueltas para luego irte a buscar al Señor Jesucristo, ahí te vas a quedar. Hay cosas que mucha gente considera como algo muy importante en su vida, que nunca tal vez han faltado a la iglesia, que todo lo que ganan ofrendan y diezman. Nosotros tenemos que ver que este hombre, aquellas cosas que tenía por ganancia, ahora las tiene como basura en comparación con Cristo. Hermanos, a la hora de que el apóstol Pablo habla de que la tiene por basura, nosotros tenemos que tener claro de qué está hablando. Dice en el original, en el griego, habla de que esto es como excremento, como algo asqueroso, como algo sucio, despreciable, que se le da a los animales. Así tiene el apóstol Pablo, así hace la comparación entre la justicia del hombre y la de Dios. O sea, la de Dios es una que tú y yo tendremos que ver entonces de la manera que Dios la ve. Aquí el apóstol Pablo lo que está haciendo es diciéndonos, yo tuve que dejar absolutamente todo aquello de lo que yo me colgaba, de lo que me aferraba a mis cosas para obtener la salvación de Dios. Pudiéramos ver como si una persona a la hora de que esté ahí en un acantilado ahogándose, agarrado de una piedra, y alguien le tire una cuerda con un salvavidas y no la quiera tomar, esa persona se va a ahogar. Y así mucha gente el día de hoy tiene en un momento dado ídolos, tiene ideas erróneas, no fundamentadas de ninguna manera y por ningún motivo en la palabra de Dios. Muchas personas piensan por sus ideas que ellos no van a ir al infierno aunque no tengan absolutamente nada que ver con Dios. ¿Por qué? Porque han escuchado, y es verdad, la palabra de Dios así lo dice, que Dios es muy bueno. Es cierto. Sino más que no va a tener por inocente al culpable. Dice, no lo voy a hacer. Tú has pecado, tú has fallado, tú vas a pagar la consecuencia. A menos que tú reconozcas que tienes que dejar todo, absolutamente todo lo que tú consideres que te puede salvar el día de hoy, porque tú lo que necesitas no son cosas o dogmas o tradiciones. Tú y yo lo que necesitamos es a una persona,
y que está viva el día de hoy, sentada a la diestra del Padre, intercediendo por su iglesia. Qué cosa tan más hermosa el poder nosotros saber que Cristo, habiendo resucitado, va y se sienta a la diestra del Padre. Y ahora cuando nosotros venimos a pedirle, Él intercede por nosotros ante el Padre. Por eso dice, pidan en mi nombre, pidan. Nosotros somos gente que podemos considerarnos sumamente bendecidos por la gracia de Dios, pero tú y yo no podemos ser salvos si seguimos agarrados a nuestro orgullo espiritual. Es verdaderamente de llamar la atención, hermanos, que en el cristianismo, por el hecho de que en un momento dado tú le entregas tu vida a Cristo, crees en Él, crees que Dios le resucitó de los muertos. Tal vez te han citado ahí como dice Romanos 10, 9 y 10. Si tú crees que Dios levantó a Cristo de entre los muertos, tú lo crees en tu corazón, lo confiesas con tu boca, serás salvo. O a lo mejor en alguna ocasión hiciste una oración que te dijeron, pasa al frente y haz una oración. Ese es un concepto nuevo, por cierto. Jesús a nadie le dijo, a ver, ven a hacer una oración aquí conmigo y ya eres salvo. Si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que tomar su cruz, negarse a sí mismo y seguirme. ¿Seguirlo de qué manera? Seguirlo siguiendo su palabra, haciendo su voluntad en todos los aspectos posibles que el Espíritu Santo nos permite y ayude para vivir para la gloria de Dios. Por eso, la nota que les puse ahí, la siguiente nota dice, para ser sanado, necesitas reconocer que estás enfermo. Para ser salvo, necesitas reconocer que no hay nadie fuera de Jesús que te pueda dar salvación. Mientras tú permanezcas confiado en alguna virtud tuya, en alguna tradición religiosa pasada tuya, y tú eres una persona moralmente buena, pero tú no conoces a Cristo de una manera personal, tú no hablas con Él, tú no comulgas con Dios por medio de su palabra, tú estás perdido. Así de sencillo. El conocimiento del Señor Jesucristo viene a traer a nuestras vidas el que nosotros podamos entonces no únicamente dejar todo aquello que creemos que nos justifica, sino que cuando venimos a Cristo, algo significativamente serio toma lugar en nuestras vidas, como le pasó a este hombre, que era un maldito, un perseguidor de la iglesia, que aún siendo creyente, a la hora de escribir decía, de los pecadores, ya salvo, yo soy el primero, porque consentí en la muerte de los santos. O sea, este hombre nunca se recuperó de que el Señor se haya manifestado a su vida y él haya tenido el privilegio de responderle y decirle, Señor, ¿quién eres? Y le dice Jesús, yo soy Jesús a quien tú persigues. Este hombre cae, se queda ciego por 3 días y a partir de ese momento el Espíritu de Dios empieza a obrar una transformación humanamente imposible. Humanamente imposible. Tal vez tú eres una persona que no te gusta como eres, que quisieras cambiar, que lo has intentado y no sabes qué hacer. Aquí el Señor nos dice la manera clara en la que un hombre, una mujer, a la hora de que rinde su vida a Cristo y ésta pasa a ser propiedad de Él, entonces Cristo nos toma. De hecho nos toma y como dice la palabra, de mi mano nadie los va a arrebatar. Empieza a hacer una obra Él, que curiosamente Pablo aquí en el capítulo 1, versículo 6, lo afirma diciendo, el que comenzó en nosotros, en vosotros todos, la buena obra, dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estoy convencido de esto. Filipenses 1:6. Yo estoy convencido que Él empezó y Él la va a acabar.
Tú y yo, si empezamos la obra, ya nos dimos cuenta de dónde hemos estado. Ya nos hemos topado con pared varias veces. Por no querer hacer caso y no creer a la Escritura, vamos a estar topándonos contra la pared una y otra vez. Y la cosa tremenda de estas situaciones es que tú y yo sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Preferimos creyendo que no ando tan mal, que sí la voy a hacer. Creo que el Espíritu de Dios, si algo quiere que nosotros tengamos claros, es que el Señor no quiere que confiemos en nuestra propia sabiduría. Dice, no seas sabio en tu propia opinión. Reconoce al Señor Jesucristo que resucitó de los muertos, reconócelo en todos tus caminos y Él va a enderezar tus veredas. Si no has sabido por dónde ir, lo más probable es que no has tomado en cuenta al Salvador que te quiere guiar. Casi todos los que estamos aquí, si no todos, en algún momento dado, en algún funeral has escuchado, el Señor es mi pastor, nada me faltará, por verdes pastos me hace descansar, me guiará, las aguas refrescantes. ¿Te has puesto a pensar lo que dice ese salmo? El Señor nos guía, o sea, el pastor nos guía a lo bueno. Nos lleva a las aguas refrescantes. De esa mesa delante de nosotros en presencia de nuestros amigos. O sea, nos hace sentir seguros porque es el pastor de nuestras almas. Si es que es el pastor de tu alma. Entonces nosotros, si no reconocemos que estamos perdidos, no vamos a poder ser salvos. Como un alcohólico. Si el alcohólico no reconoce que es alcohólico, no podrá salir de ahí. ¿Sabemos eso por Alcohólicos Anónimos? Y por último, en este tercer punto, es el poder de la resurrección como vida, como nueva vida. Termina diciendo en esta parte que hemos leído, dice, y conocerlo a Él. O sea, deja Pablo todo, absolutamente todo, lo considera por basura. Dice, para conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de los muertos. Hermanos, conocer a Cristo implica una experiencia integral, o sea, una experiencia que abarca absolutamente todo lo que tiene que ver con nuestras vidas, nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de relacionarnos, como lo pudimos ver en él, que de antes andar odiando a los cristianos, ahora los anda amando. Y en sus cartas empieza el apóstol Pablo, hermanos amados en Cristo Jesús. O sea, ¿cómo puede ser que una persona con un corazón tan duro ahora hable de la ternura de Cristo? Bueno, pues es que lo conoció. De hecho, este hombre tuvo el privilegio dado por Dios de estar en el tercer cielo. O sea, y vio cosas que al hombre no le es permitido saber. O sea, Dios le prohibió no escribir eso. Y una vez que hubo experimentado este hombre el haber estado en el cielo, o sea, yo no me puedo imaginar. Y déjenme les digo que aprovecho que algunos visitantes vienen el día de hoy. Esos libritos y esas películas de que alguien se murió y se fue al cielo y vio esas cosas, son mentira, ¿ok? O sea, a ellos sí les permitió y al apóstol Pablo no. ¿Sí sabes para qué escribieron esos libros, verdad? Mira la nota, se han hecho ricos algunos de ellos. O sea, este hombre tiene el privilegio de ver cosas y oír cosas incomprensibles. Viene otra vez de esa experiencia sobrenatural y dice, todo lo que yo pueda en un momento dado hacer está centrado y concentrado en una cosa, en que yo quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Cristo y quiero conocer el poder de su resurrección. Quiere ganarlo,
Vamos a ver qué es eso. Esta es una experiencia que nos permite a nosotros entonces acceder al poder que fluye de la persona del Señor Jesucristo. Es una realidad que redefine completamente la existencia cristiana del presente. Así como a Pablo le cambió la perspectiva de la vida y de la eternidad a la hora de haber visto al Cristo resucitado, así nos la debe de cambiar a nosotros también, porque nos debe de traer a una sobriedad de que un día vamos a estar enfrente del trono de su gracia dando cuenta de nuestras obras. Y si una persona ha confiado en su justicia, se va a parar como un tonto que se representa a sí mismo en una corte. Esto lo aprendí de un abogado y lo he oído. Dice, solamente un tonto se representa a sí mismo en una corte. No tienen idea ni de los términos ni de la ley, absolutamente. De hecho, jueces desestiman las cosas y le dicen, ¿sabes qué? No te puedo atender. Entonces, si tú te presentas delante de Dios sin abogado, vas a perder. Tu caso va a ser perdido inmediatamente. ¿Se acuerdan de que les platicé de la camiseta? ¿Quién se acuerda? Si no se acuerda Jaime, no se acuerda nadie. Que entré a una corte. Es que tiene una memoria. ¿Se acuerda de las personas cuando estaban chiquitas? Ah, mira, tú traes unos calcetines rojos, ¿verdad? Cuando estabas en primero. Esto es cierto, ¿eh? Digo yo. Entré a una corte porque creo que injustamente me dieron una multa. Y llego y me siento ahí estoy ahí. Entonces se tiene uno que mover, ya ven. Y de repente se volteó para un lado y está un joven, un hombre más joven que yo, y trae una camiseta que decía, I don't care what you say. No me importa lo que tú digas. Se levantó, lo vio el juez y le dice, you're guilty, ve a pagar la multa. No alcanzó a llegar. Así mucha gente cree que por sus buenas obras va a llegar delante de Dios, pero no sabe que trae un letrero que dice aquí culpable. Pero si Cristo Jesús es tu Salvador, tu caso está ganado. Está ganado, ¿por qué? Porque Él es el que vino a dar su vida por ti para regalarte su justicia. Él quiere que tú tengas una tranquilidad en tu alma y en tu corazón, de que si tú le crees a Cristo, ya no estás creyendo entonces en tus obras, en tus virtudes, en tus buenas obras, ahora crees en las que Él hizo y le dices, Señor, yo creo en lo que tú hiciste y yo lo recibo. Yo te creo, Señor, ahora dime qué hago. Ahí inmediatamente la justicia de Cristo está imputada a nosotros y aquí dice perdonado, justificado. Y es donde el Señor dirá, pásale al gozo de tu Señor. ¿No les encanta oír eso? Pásale al gozo. Por trillones de años estaremos en el gozo de nuestro Señor, si es que lo conocemos. Y si no, como dice la palabra de Dios, estarás donde está el lloro y crujir de dientes por toda la eternidad. Ahora hace algo el apóstol Pablo que dice conocerlo a Él y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Hermanos, nunca creamos, no creas tú, sobre todo esos predicadores de la prosperidad que te quieren hacer la vida supuestamente más fácil y lo único que están haciendo es que te pasan pidiendo dinero y dinero y dinero para que tú te puedas comprar tu Cadillac, tu Mercedes, tu Rolls Royce, tengas tu casota, te están vendiendo la tierra para que tú no tengas un deseo de estar en el cielo. Si una persona en un momento dado le entrega su vida a Cristo, dice aquí que va a participar de sus padecimientos. O sea, ser cristiano no implica, porque no está prometido en ninguna parte de la Escritura, que tú y yo no vamos a tener problemas en la vida. Los discípulos fueron perseguidos, a la mayoría de ellos los mataron, pero sabían que para en un momento dado ser dignos representantes del Señor Jesucristo tenían que
soportar las persecuciones, los abusos, los maltratos, inclusive la misma muerte. Y Pablo aquí una vez más lo reitera y te dice, yo quiero ser partícipe de Cristo. Lo quiero conocer al grado de que si tengo que sufrir, voy a sufrir como Él sufrió. Yo me quiero identificar con Cristo al grado de saber cómo vivió Él, cómo sintió Él. Decía en otra parte, dice, yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. O sea, a este hombre lo latigaron, lo apedrearon, lo metieron a la cárcel. Decía, yo traigo en mi cuerpo, dice, las marcas de Jesús. Entonces, no es que escapemos nosotros del sufrimiento, pero lo que sí implica es que conocer a Cristo es tener una comunión con sus sufrimientos, no estar apartados de ellos. O sea, un cristiano va a sufrir, es parte de la Escritura. Creo que es Filipenses 1:29, creo. Dice, porque a nosotros se nos ha concedido no solamente que creamos en Cristo como privilegio, sino que padezcamos por Él. Hay gente que no le gusta absolutamente nada que tenga que ver con el padecimiento. Hermanos, el Señor Jesucristo nos dijo claramente, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora, ¿cómo pasa que en una persona tan radicalmente diferente a lo que ahora es, pueda entonces querer conocer a Cristo, que no le importen los sufrimientos? Bueno, pues por la presencia del Espíritu Santo de Dios en la vida de Pablo. La palabra nos enseña claramente que en el momento en el que tú le entregas tu vida a Cristo, dice, cree en el Señor Jesucristo y vas a recibir al Espíritu Santo. ¿Ok? Tú crees en Jesús, genuinamente crees, Señor, yo confieso que tú eres el Rey, que tú eres el creador del cielo y la tierra. Todo eso por ti, por medio de ti, para ti. Yo vengo a rendirte mi vida, te vengo a invitar a que seas mi Salvador. La palabra de Dios dice que Dios te va a regalar su presencia, al Espíritu Santo. ¿Sabes para qué? Para que te ayude en la dificultad de la vida de un creyente. Donde hay sufrimientos, donde hay serias dificultades, que fue precisamente lo que le pasó al apóstol Pablo. Recibe la presencia del Espíritu Santo y él está ya escribiendo aquí que él quiere ser partícipe no únicamente de sus sufrimientos, sino que va a ser partícipe también de su resurrección. Ya, yo quiero conocer a Cristo de tal manera que pueda empezar a vivir desde ya la vida de un creyente, no esperarme a que llegue Cristo por segunda vez, porque va a regresar. Y no sabemos si se va a hacer ahorita a las 2 de la tarde, ¿ok? ¿Puede regresar? Sí puede. ¿Lo estás esperando? ¿Qué vas a hacer cuando regrese? Dice que todo ojo le verá de los vivos y de los muertos. Dice que van a sonar las trompetas y los muertos van a resucitar. ¿Tú lo esperas? Conocer a Cristo, hermanos, es probar el futuro prometido. Eso me encanta, porque nosotros cantamos, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. No, la muerte no tiene ningún poder sobre todo aquel que le ha entregado su vida a Cristo, porque si has resucitado con Cristo, entonces tú no vas a morir. No va a haber manera. Y esto lo que hace la presencia del Espíritu Santo, nos da una vida nueva en nuestra conversión, nos va a resucitar finalmente, pero en el momento, el día de hoy, nos permite vivir victoriosamente contra estas acechanzas del enemigo, estas tentaciones que nos hacen querer desviarnos cada lunes y martes. Por eso nos invita el Espíritu de Dios en el capítulo 5 de Efesios, sed llenos del Espíritu Santo. El ser llenos de la persona del Espíritu Santo nos va a llevar, nos va a inclinar a querer buscar más de Él, a tener una comunión cada vez más íntima con Cristo. Ese poder que tiene la resurrección es para cuando pasemos por las dificultades de la vida, nosotros podamos saber
que Cristo ya triunfó sobre ellas, que esas dificultades de la vida lo único que tienen en mí es llevarme más a Cristo y eventualmente llevarme a deshacerme de todo lo que me ata el día de hoy, a mi avaricia, a mi idolatría por el dinero, por el placer, por las drogas, por el sexo, el alcohol, nos lleva a dejar todo este tipo de cosas para encontrar en Cristo nuestro mayor tesoro. Cuando Cristo llega a ser tu mayor tesoro, todas las cosas en las que tú puedes encontrar una satisfacción terrenal, mundana, de la carne, cuando tú te das a estas cosas, es porque Cristo no es lo más importante. Esto sigue siendo lo más importante. Las cosas de donde derivas tu placer, tu satisfacción, tu paz. ¿Cuántas personas no usan drogas para estar en paz? Toman la pastilla para estar en paz. Dice, el otro día lo mencionaba, creo Memo, de Isaías 26:3, dice, Él, el príncipe de paz, guardará en completa paz aquellos que en Él confían porque en Él han perseverado. Conocer a Cristo, hermanos, es encontrar el máximo placer que cualquier ser humano pueda tener sobre la faz de la tierra, a pesar de las dificultades. O sea, este hombre estuvo dispuesto a perder absolutamente todo lo que competía con el conocer a Cristo, su reputación, su justicia, su orgullo. Lo que dejó este hombre lo definía en su identidad, no le importó ser el famoso Saulo de Tarso, no le importó. Aquello en lo que él confiaba para su salvación, lo soltó completamente para ganar a Cristo. Cuando nosotros dejamos ir aquello que nos ata, lo que va a pasar es que vamos a descansar. Porque es cansado el querer estar agarrados de algo o de alguien y saber que no pueden hacer nada por nosotros. Nosotros, para ganar a Cristo, hermanos, necesitamos soltar aquello que nos tiene atrapados. Decirle, Señor, yo no confío en mi justicia ya. Yo no confío en mis buenas obras, en mis cosas religiosas que cumplo. Dice, no te sirve de nada. Ya lo traté yo todo, no me salvó. Por eso ahora predicamos a Cristo crucificado, habiendo dado su vida por nosotros en una cruz, porque tú y yo necesitábamos que alguien pagara la deuda que teníamos con Dios, y fue Él. Y lo que ahora hacemos es venimos y le decimos, Señor Jesucristo, perdóname. Perdóname, Señor, tú eres Dios, tú eres el Salvador, yo me arrepiento, te entrego mi vida y sé que no merezco tu perdón, pero tú eres bueno y sé que me perdonas. Una vez más Martín Lutero dijo, la fe no es confiar en que somos dignos, sino en que Cristo es suficiente. Nosotros queremos ganar a Cristo, hermanos, para vivir una relación real con Él. El Señor Jesucristo dijo en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Qué te detiene a ti de querer conocer a Cristo? Las series, tu ambición, tu cansancio, tu desesperación en la vida. ¿Qué es lo que te detiene? El querer acumular para que de repente en un momento dado te llamen a la presencia de Dios y se queden todos los ceros en ese papel y delante de Dios no haya nada que hacer. Ganar a Cristo en sus notas no es solo ser salvo, es entrar en una relación viva, creciente y transformadora. Hermanos, para ganar a Cristo hay que perderlo absolutamente todo, pero les voy a decir algo glorioso, porque el perderlo todo nos habla de aquello que está sobre la faz de la tierra, a lo cual nosotros le damos supuestamente un valor, una autoridad, pero
pero es temporal. Habremos de estar perdiendo lo temporal, pero vas a ganar lo que es eterno. Vas a ganar aquello que nadie te puede quitar. Ganar a Cristo, hermanos, no es obtener algo más en tu vida, es descubrir que Él es todo y que aquí en esto que estamos nosotros ahorita hablando, es que Cristo tiene que ser entonces lo más valioso que tú tengas el día de hoy. Y ahí sí nos tenemos que preguntar, ¿qué tengo yo de valioso? ¿En qué descanso? Les digo en que en alguna ocasión hice una oración. Hermanos, la resurrección no es solo un evento que celebramos, es un poder que nos transforma. Tú y yo tenemos acceso a Él. Pablo al escribir hablaba de conocerle no por medio de una religión, sino una comunión viva con la persona más amorosa del mundo. Un Cristo muerto no podría salvar, pero un Cristo resucitado transforma completamente a un creyente. Cuando alguien está muerto, hermanos, no necesita que le lleguemos a hablar de religión. Oye, fíjate que aquí te hacía falta esto. Nosotros vemos cuando está una persona con un paro cardíaco, tal vez la persona ya no está ahí, y llegan con el desfibrilador y ¡pum! Entra la presión y ¡pum! Echan a volar otra vez el corazón. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Si tú estás muerto en tus delitos y pecados, el día de hoy tú no conoces a Jesús. Tú necesitas que venga el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué te digo esto? Con esto voy a cerrar. Dice el apóstol Pablo, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Él, con Cristo. Porque por gracia habéis sido salvados y con Él nos resucitó y nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús. Los que estábamos muertos, un día vino el Espíritu Santo, tocó nuestra puerta a presentarnos a Cristo y respondimos, le dijimos, Jesús, te invito a mi corazón. Y Dios toma muy en serio esas oraciones. Pablo entendió lo que muchos, aún el día de hoy, no entienden. Él no vino a mejorar tu vida, vino a darte una vida nueva. Que es lo que tú y yo necesitamos para amarlo y deleitarnos. Por eso Pablo ora en el capítulo 3 de Efesios, dice, les ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. Hermanos, la tumba es la única tumba en la historia de la humanidad que está vacía por alguien que vive. Y está vacía para una sola cosa, para que ahora Cristo viva en tu corazón. ¿Vive ahí Cristo? ¿O vives en tu idea de que no eres tan malo, de que no necesitas un Salvador? Te voy a pedir que inclines tu rostro conmigo, quiero orar. Y si tú eres una de esas personas que has andado entre las ramas, que tal vez ahora consideres a Cristo como tu Salvador. Padre, queremos darte gracias por haber visto nuestra condición, que no podíamos hacer absolutamente nada para salvarnos, pero que tú en tu misericordia nos has regalado a un Salvador. Jesús, gracias Jesús, que sigues sentado a la diestra del Padre, intercediendo, y yo sé que estás intercediendo, Señor, por gente que aquí está, que no te conoce y que muy probablemente crea que te conoce. Los bendigo, Padre, te pido por ellos para que tú les permitas conocerte y disfrutar del placer, Señor, que tú quieres que tengamos para tu gloria. Pues lo pedimos todo en tu santo nombre.